Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de... Hola Andrés, Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿cómo estás esta semana? Bien, curioso por saber qué temas vas a plantear. ¿Tenemos correo de lectores? Sí, antes de arrancar, tenemos varias preguntas y comentarios. Hay dos sobre la rusa Bregman. Te Ujú. las leo acá. Martín dice, ¿creen que a Milei le conviene identificar a Bregman como la oposición? Y después Marcelo de Iguazú, que ya le habíamos contestado en otra oportunidad, nos pregunta, ¿es posible un balotaje entre Bregman y Kicillof o Massa? Lo pregunto como peronista y kirchnerista. Así que, en principio, la pregunta en realidad es sobre las chances de Bregman, creo. Lo de si es posible un balotaje contra el peronismo parecería excepcionalmente improbable. Pero bueno, yo te tiro unos datos. De las 20, no, de las 6 elecciones presidenciales que hubo desde el año 2000, la izquierda, en sus diversas variantes, nunca sacó más del 3 y piquito por ciento de los votos en esa presidencial. De hecho, el candidato que más sacó fue Nicolás del Caño en 2015, 3,2%, un poco más de 800.000 votos, que es más de lo que sacó Miriam Bregman en la elección pasada, algo como 2,7. Así que hoy vi una encuesta que ponía a Bregman entre 7 y 8% de intención de voto o popularidad o lo que sea. Ah, Eso ya sería un récord para lo que es la izquierda más dura en Argentina, suponiendo que excluimos de esa definición a Ricardito Alfonsín. buen dato histórico, el bajo porcentaje que saca la izquierda trotskista tradicionalmente en Argentina. Agreguémosle contexto internacional, o sea, espacio al tiempo. Es más raro encontrar un presidente trotskista que un presidente libertario en el mundo. A pesar de que uno se encuentra con que hay mucha gente inteligente y grandes empresarios que están desesperados creyendo que hay dos grandes fuerzas en confrontación en este momento, los capitalistas y los comunistas. El propio gran empresario argentino acaba de tuitear algo al respecto porque había unos datos de que los demócratas se sobreponían por mucho, prevalecían sobre los republicanos en todas las grandes universidades norteamericanas. Y entonces decía, qué mal le hizo el comunismo a la academia o al mundo o a la Vía Láctea. Y es común para muchos intelectuales de derecha de la época identificar todo lo que no sea de derecha con el comunismo. Y por eso esta asimilación, esto de Bregman con el peronismo, con el progresismo, con el kicillovismo, con el kirchnerismo, tiene sentido si nosotros pensamos que eso es apropiado, que todo lo que está a la izquierda del centro, a la izquierda de la derecha es lo mismo y es comunista. Pero como vos dijiste, el desempeño en Argentina siempre fue bajito, menos del 4%, y el desempeño en el mundo es similar. Por lo tanto, chances serias basados en el pasado no hay. Pero tampoco lo sabía de que Milei fuera presidente, así que no descalifiquemos las posibilidades que tienen los candidatos inesperados en nuestro sistema o en otros. ¿Qué puede pasar? No sé si tenías otra pregunta relacionada con esto también, pero ¿a quién le roba? Supongamos que le va muy bien, no hace falta ganar, no hace falta llegar al balotaje. Claramente le roba a los que no son Milei. Así que la candidatura de izquierda divide al espectro del no mileísmo. Y esto es un juego de palabras también. En Argentina no había no mileísmo, había peronismo y no peronismo. Y ahora se empieza a constituir una identidad negativa relacionada no con el peronismo, sino con Milei, los que nunca votarían a este presidente. Y ahí todo lo que divida es bueno para este presidente. Correcto, sí. La pregunta en realidad plantea la idea de un balotaje o de competencia entre Bregman y el candidato del peronismo, ¿sí? Y ahí quizá lo que uno podría pensar o el cálculo a hacer es dónde hay más votantes. Si un candidato peronista más cercano al centro, como podría ser Massa o Uñac, gana votos desde el centro, pero pierde votantes contra Bregman, o
un candidato más cercano a la izquierda como Kicillof quizás compite mejor con Bregman, pero pierde más hacia el centro. Sí, pero para imaginarse un balotaje entre el peronismo y el trotskismo, hace falta dar por fragmentado de una manera atomizadísima a todo lo que hay a la derecha de eso. Eso seguro, sí, eso seguro. Sí. Es decir, imaginarse una lista de Milei, una lista de Macri, una lista radical, cada una de las cuales saca menos votos que el trotskismo. Y eso es hoy ciencia ficción. Uno se imagina que si hay un estallido, la salida habitualmente encuentra referentes inesperados. Para muchos, Miriam Bregman lo será. Para otros es alguien más dentro del panorama que uno conoce hace mucho tiempo. Pero es cierto que hoy las encuestas la dan como nunca la habían dado. Yo sugiero la hipótesis, y esto se puede medir, de que no es por su ideología, es por su frescura. Es por lo que transmite ella personalmente. Otro candidato al trotskismo no tendría la misma repercusión popular que tiene hoy Miriam Bregman, que habla claro y divertido. El humor es algo que no caracteriza a la derecha dura, ni a la izquierda, ni a la izquierda dura. Bueno, y esto quise decir izquierda dura, me vino derecha, y esto lo aprovecho porque hace tiempo estoy pensando, para muchos de los que creen que nada cambió como para que Milei se derrumbe las encuestas, que lo que más cambió, además de que la economía para algunos está sufriente, es que el presidente perdió el humor. Mantiene la agresividad, pero perdió el humor. Y esto es lo que lo distinguía en la campaña del 23 e incluso en los años que siguieron. Hoy se lo ve enojado y amargado. Y ese no era el Milei que se reía y se divertía, aunque de vez en cuando explotase. Bueno, no podemos darle demasiadas esperanzas a Marcelo. Hay una pregunta en YouTube o comentario muy cercano a esto que estamos charlando. Dice, ojalá Kicillof le dispute la candidatura a Massa, así ganamos por goleada. Supongo que el usuario este que se llama AINET debe ser del lado libertario. Pero dice, si Kicillof no lo hace, se acaba su futuro como líder político. Así que ahí la pregunta es más sobre la dinámica dentro del peronismo, si nos parece que puede haber una competencia usando las PASO o si puede haber listas separadas y fragmentación dentro del peronismo. Lo que sabemos hasta ahora es que es cada vez más difícil que eliminen o suspendan las PASO. Todavía no está descartado que la reformen y que la O pase de ser obligatoria a optativas, pero que se mantenga un sistema simultáneo en el cual todos los partidos definen sus candidatos al mismo tiempo. Si se mantienen las PASO, aunque sean reformadas, entonces no habría desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Esto significa que van a votar el mismo día, aunque en cuartos oscuros separados, los candidatos a intendente y a gobernador, y por otro lado, en otro cuarto oscuro, los candidatos a presidente. Y esto sabemos que es importante porque son los que controlan el territorio, los que movilizan el voto cuando es por boleta partidaria. La experiencia que tenemos del año pasado en la provincia de Buenos Aires es que el territorio movilizó en la elección provincial y ganó el peronismo, y no movilizó en la elección nacional, donde perdió el peronismo. Si es el mismo día, entonces los intendentes van a contribuir con sus candidaturas o con sus aparatos a que la gente vaya a votar. Y por lo tanto va a haber una movilización más favorable al peronismo que la que habría en caso de desdoblamiento. Hablar de que Kicillof le disputaría la candidatura a Massa me parece una reversión de las pruebas. Hasta ahora lo que tenemos es que Kicillof se considera un candidato natural y Massa por ahora no se candidateó. Lo estaría pensando a bordo de algunos aviones que hoy se le recriminan por haber salido de otros países, utilizado otros pasaportes en destinos caribeños. En cualquier caso, esto es parte de la interna del peronismo. Kicillof tiene la intención de ser candidato, tiene una estrategia para hacerlo, que es evitar, según las últimas declaraciones inteligentes de su parte respecto al conflicto de Medio Oriente, evitar meterse en conflictos en los que no lo llamaron, focalizarse en la situación social que se ve en Argentina, en la región, que es típico discurso del kirchnerismo, no salir mucho más allá de la región, y después hacer la plancha, mantener esa, algunos lo llaman ambigüedad, otros lo llaman definición. La definición es no pelearse, no echar a los ministros de Cristina y seguir trabajando junto con Massa, que en el fondo trabaja un poco con todos y es el hombre en el que todos confían para que los traicione más tarde. Cuando en el peronismo todos piensan que
Y de aquel con el que está negociando lo va a traicionar, más es aquel en el cual pueden confiar en que lo haga más adelante y no ahora, porque su cálculo suele ser a largo plazo. En cualquier caso, revierto esto, es más el que se tiene que animar y por ahora no hay espacio para que haya dos candidaturas. Para que más y Kicillof sean los dos candidatos, es uno o el otro. Bien, una última. Nos dice Enrique, si Milei reelige, ¿podríamos entrar a la OCDE en su segundo mandato? Acá creo que lo dice con algo de esperanza. Quizá no todos los oyentes saben qué es la OCDE, es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es básicamente un club de países ricos. ¿Para qué sirve? Con algún colado. Con algún colado, sí. O era un club de países ricos y hace poco o en las últimas décadas han entrado algunos países menos ricos o quizás pobre, clase media y media baja, digamos. México, Como, Chile, Colombia y Turquía, pero el resto sí, 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 son sí. todos muy En América Latina también está Costa Rica. Hay cuatro. Sí. Argentina es candidato. ¿Para qué sirve la OCDE? Fundamentalmente es una organización que evalúa políticas públicas y hace recomendaciones y de estandarización, no solo de la medición, sino de políticas públicas en general. Se supone que te ayuda a definir mejor qué tiene que hacer el Estado, cómo tiene que hacerlo. Yo lo que no tendría es demasiada esperanza de que eso te ayude tanto, ¿sí? Me parece que es bueno tener información estandarizada, poder medir el impacto de las políticas públicas, pero la OCDE no te va a ayudar a salir del riesgo Kuka ni te va a ayudar a salir de los grandes dilemas de política macroeconómica. ¿No te baja el riesgo país la OCDE? Se me ocurren dos ejemplos. Uno, Chile, dijimos, está en la OCDE y hace ya un buen tiempo que está. En los últimos 5 años, Chile estuvo a punto de pasar dos reformas constitucionales totalmente diferentes, que uno piensa con implicaciones muy distintas sobre lo que puede hacer el Estado y sin embargo no es que no las pasó por la OCDE, no pasó por temas políticos internos. Podrían haber sido dos Chiles completamente distintos y ambos compatibles con la membresía. Otro ejemplo quizás es Japón. Japón, en el tiempo que Japón ha estado desde las 60 o 70, ¿sí? O sea, durante su membresía en la OCDE ha sido el momento de auge de Japón y también el momento de decadencia relativa. Los últimos, no sé, 30 años, Japón pasó de ser un país rico a un país, digamos, en términos relativos, menos rico. La brecha entre Japón y otros países se abrió. Argentina, que es un país al cual le fue bastante mal, redujo su brecha contra Japón en PIB per cápita. Así que Y la- Alemania lo superó. sí, Polonia está llegando a converger ahora, que es un país que le fue particularmente bien. Es un país que en 1990 tenía menos PIB per cápita que Argentina y hoy está alcanzando a Japón. Entonces, la membresía me parece que no garantiza mucho más que quizás tener buenos datos para poder medir y comparar, que no es poco. Alemania lo superó en tamaño total. Japón es la segunda potencia económica después de Estados Unidos y hoy, bueno, hoy Japón es la cuarta, que China y Alemania lo superaron, no sé si la India no anda por ahí. Y es importante lo que decís porque a veces la OCDE tiene buena prensa, pero no es sobre comercio, mercado ni inversiones. Es sobre lo que decías, información, ¿verdad? Y difusión de buenas prácticas. Pero las buenas prácticas se adoptan si uno Exacto, quiere, no hay ningún tipo de enforcement, no hay obligación. Así exacto. que el que quiera entrar, bienvenido sea, pero que no se espere de eso resultados. Es una cuestión de prestigio y acceso a un club. Se fuman buenos puros. Seguramente hay funcionarios que tienen buenos viajes a partir de eso. Bien, te quería hablar hoy, me quedé pensando en algo que dijiste la otra vez sobre el misterioso círculo rojo. Hay veces que se habla de esto del círculo rojo y casi es un significante vacío, este es lo que uno quiere escuchar. Ahora, hay una forma distinta de pensar la política. Nosotros estamos acá acostumbrados a hablar de los protagonistas, como estábamos haciendo recién, o de las instituciones, de las reglas sobre las cuales juegan, si la paso sí, paso no, si cómo se transforman
votos en escaños en el sistema electoral, cosas así. Pero hay otra forma que es más, digamos, profunda, o que busca más las causas profundas dentro de la sociedad de por qué suceden distintas políticas públicas o políticas económicas, y tiene que ver con las coaliciones sociales que fundamentan un régimen de política pública, ¿sí? Y ahí quizá habría que pensar cuál es la coalición que fundamenta a Milei, o en qué coalición se apoya a Milei y qué coalición combate a Milei. Y me parece interesante pensarlo porque en este momento estamos viendo quizás algún indicio de articulación entre distintos actores que podrían configurar una configuración opositora a este gobierno y a este régimen de política económica. Te preciso entonces el término. Y está muy bien que lo plantees porque siempre se usa círculo rojo como algo difuso, el cuco, el comunismo. El círculo rojo es más o menos el grupo de los seis, que es un cónclave que reúne a las 6 cúpulas empresarias más importantes del país. Uno podría decir también la dirigencia sindical, que sobre todo la CGT hoy está prácticamente unificada, y los periodistas que consultan estas cúpulas y los representan en los medios. Los periodistas a través de los cuales estos empresarios y estos sindicalistas hablan en público. ¿Cuál es el grupo de los 6 que engloba la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural y la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA? Y yo la semana pasada venía de hablar con el presidente de una de estas asociaciones que me había contado qué es lo que estaban conversando. Y ahí lo que veía es que por supuesto que hay todavía mucho apoyo al rumbo, y en algunos casos mucho aprecio por el presidente, y en otros casos menos. Y la presencia o ausencia de aprecio ya no interesa, lo que empieza a haber es preocupación. La preocupación tiene que ver en algunos casos con el rumbo, o por lo menos los costos que se pagan por este rumbo a nivel económico, y por lo otro, la sustentabilidad, el costo político. El costo político es, la economía está haciendo lo que debe, pero la política no la va a bancar, la gente va a votar otra cosa, y por lo tanto hay que, Milei diría, me piden que sea populista. No, le piden que gane las elecciones, porque si no gana las elecciones puede volver al pasado. Así es como habla el Círculo Rojo, no queremos que vuelva al pasado. Y no solamente el Círculo Rojo, sino que esto es lo que dicen las encuestas y los grupos motivacionales de 2/3 de los argentinos. La mayor parte de la gente, esté o no satisfecha con lo que hay, no quiere volver al pasado. Esto más o menos coincide en casi todas las encuestas alrededor de 2/3 de la población, entre 60 y 70%. ¿Qué hacen al respecto? Primero tratan de influir para que cambien las actitudes o algunas políticas y después empiezan a buscar alternativas, opciones. Algunos las buscan fuera del peronismo, en outsiders, y otros la buscan dentro del peronismo, pero fuera del kirchnerismo. Y ahí es donde tu pregunta anterior cobra importancia, porque ahí aparece Sergio Massa, que es el candidato que todos esperan que traicione más tarde. Lo que compran con más es tiempo. Es la persona razonable con la que te puedes sentar a conversar y por supuesto que va a tratar de seducirte y decirte lo que vos pensás. De esa manera trabaja. Y con el tiempo que vos comprás, conseguís después ver si lo maniobrás, si lo manipulás, que es lo que tratan de hacer todos. Isilov, Cristina y el Círculo Rojo. Y por supuesto que a Massa le conviene esto, para ser el menos inconfiable de todos los interlocutores y por lo tanto generar la expectativa de que él puede ser el que siente a todos a la mesa. Ya pasó. Ya fue ministro de Economía, sentó a todos a la mesa, el resultado fue inflación. Claro que él puede echarle la culpa al gobierno del cual era ministro, al entorno o al contexto, porque Cristina seguía siendo la hiper vicepresidenta. Te escucho. Déjame contarte una anécdota entonces. Allá por 2004, em, cuando Argentina había salido de la crisis de 2001 y las cosas desde el punto de vista económico lucían muy bien, la inflación todavía era muy baja y el crecimiento era alto, teníamos superávit gemelos. Yo me acuerdo que yo era optimista con respecto a la situación económica y sin embargo tenía un amigo, politólogo, que me dijo un día, mira, la coalición sobre la que se sustenta esto es
una coalición muy similar a la de Alfonsín. No me importa lo que vos digas, yo creo que esto termina en inflación. Y efectivamente, el tiempo un poco le dio la razón. ¿Sí? Es una coalición centrada en el mercado interno y las demandas de política económica al final terminan siendo acumular distorsiones y gasto público y eso termina en inflación. La pregunta que yo me hago es si la coalición, digamos, que puede romper eso o que desafía ese orden macroeconómico, tiene suficientes votos o puede tenerlos en la próxima elección. Y ahí hay una presentación que yo hacía hace un tiempito donde miraba la, la coalición de Macri, que fundamentalmente a nivel geográfico se sostiene en la zona centro del país, y decía, bueno, acá Milei le suma la cordillera a esta coalición. La cordillera es importante numéricamente y no tanto. 20% de la población vive en la cordillera, ¿sí? En todas las provincias anexas. Es importante macroeconómicamente y lo estamos viendo hoy con un superávit comercial récord. Estamos viendo que trimestre tras trimestre cada vez exportamos más y eso tiene implicaciones muy importantes sobre el valor del dólar y el salario real. Entonces, el jurado está out en deliberación. Vos recién hablabas del Círculo Rojo y de esas 6 organizaciones y uno podría pensar, bueno, lo que es el sector agro y el sector financiero, y ahí en esas 6 que mencionaste no está particularmente representada energía y minería, pero esos que son los grandes ganadores del modelo, en definitiva deberían estar a favor de la continuidad, así como mucha gente en el interior, donde siempre nos dan permanentemente mejor las encuestas y datos de confianza en el gobierno, confianza del consumidor. Un dato te tiro más y te escucho. Esta semana, un economista, Federico González Rouco, de la consultora Empiria, estaba reseñando el dato de escrituras a nivel provincial. Y lo que él decía era, en Cava es poco dinámico, en Provincia de Buenos Aires creo que da ligeramente negativo, en lugares como Rosario, Córdoba, Río Negro, está creciendo a doble dígito. Y Catamarca volando, por ejemplo. Correcto. Está siendo bien politológico, aunque en realidad esto que estamos hablando, coaliciones entre sectores sociales o fragmentos de clase, es algo que se viene analizando en Argentina desde hace mucho tiempo. Sábato Isbarzer, Marcelo Diament, desde la economía, Juan Carlos Portantiero, desde la sociología, y sobre todo Guillermo O'Donnell, desde la ciencia política. En su texto Estado y Alianzas, del 56 al 76, lo que hace es explicar el péndulo argentino como producto de la oscilación de una de 3 fracciones de clase. Él divide a Argentina en 3 clases, 3 grupos, 3 conjuntos fundamentales de clase. La burguesía rural y financiera, que está vinculada con el mercado internacional. La burguesía urbana, sobre todo industrial, que está vinculada con el mercado doméstico. Y los trabajadores, que son también consumidores. Y acá Pablo Agrochunov y Martín Rapetti hablan seguido de esto. Es el valor del dólar el que determina ganadores y perdedores. Tipo de cambio, dirían ustedes. Los consumidores quieren dólar barato, los exportadores quieren dólar caro. Y acá el destino de la política en Argentina se definía en función del péndulo de la burguesía industrial o urbana, la pequeña burguesía. Porque los exportadores rurales, financieros, siempre querían dólar alto. Los trabajadores y consumidores siempre querían dólar barato. Y la burguesía dependía. Cuando necesitaba insumos, cuando necesitaba exportar algo, cuando necesitaba irse de vacaciones. Y entonces eran los ciclos de stop and go, eran la variación de la posición de esta burguesía. Y cuando uno habla con el Círculo Rojo, con el grupo de los 6, lo que ves que sí, hay algunos que siguen representando a la burguesía que está vinculada con el mercado internacional, bancos y sociedad rural, y los otros menos, más vinculados con el mercado doméstico. Y esos son los que están cambiando. ¿Dónde están radicados territorialmente? Porque esto es interesante. Aquí volvemos a la Argentina del siglo XIX, donde el territorio, o sea, las provincias te definen las coaliciones. Hay 3 tipos de coaliciones. Las partidarias,
que son las menos importantes, de las que hablan los politólogos puros, las territoriales, que son colisiones de provincia, de situaciones, de gobernadores que representan intereses más complejos, y las de clase. Y en este caso lo que vemos es que la clase y el territorio se combinan de una manera en el siglo XXI que nunca se había combinado antes, o por lo menos no antes de que Argentina fuera capitalista. Cuando éramos colonia, todavía importaba la minería y las minas que estaban lejos, que estaban fuera del centro. Pero después la economía pampeana es la que determinó la forma en que se estructura la sociedad argentina. Y hoy eso está cambiando. La pregunta es, ¿se alcanza? Vos lo hiciste. ¿Alcanzan los nuevos sectores de clase que se conforman a la luz de las nuevas exportaciones? ¿Compensa la minería y la energía lo que se pierde domésticamente en las zonas conurbanas? Porque el campo sigue donde estaba y hoy está bien. Y la respuesta es, todavía no, pero ahí entra la batalla cultural, si querés llamarlo de una manera, o el hartazgo, si querés llamarlo de otra. Hay gente que está dispuesta, esto lo decía el otro día, un empresario en el encuentro con Milei, dice, estamos dispuestos a sacrificarnos si es lo que el país necesita para cambiar. Algunos escuchamos, estamos dispuestos a sacrificarlos, porque no son los que hacen el discurso los que sufren las consecuencias. Pero hay mucha gente que está en este rumbo porque decidió votar por esto, no le está pasando bien, pero sin embargo votar por lo otro sería reconocer que está equivocado. Y acá entran en juego los sesgos cognitivos y la manera en que funciona nuestro cerebro, preferimos tener razón, y aún cuando hay mucha gente que esto le está perjudicando, que cree que la beneficiaría en el futuro o que quizás no, pero reconocer que se equivocó es más duro que seguir sufriendo. Esto se puede medir también. Y aquí es donde entra, algunos el otro día se enojaba a Milei diciendo que le piden empatía. Yo no sé si es empatía, porque nunca fue muy empático. Lo que tenía es gracia. A través de la gracia, a través del humor, conseguía cortejo de gente que lo seguía y que convencía a sus padres de seguirlo también. Y eso es lo que cuando está solamente enojado pierde. Esa frescura que caracteriza hoy a Miriam Bregman. Y parece extraño, pero si lo que digo es correcto, y es una cuestión psicológica que hace que uno siga votando algo que lo daña, porque lo contrario sería reconocer que se equivocó, entonces también es una cuestión psicológica la que determina si Milei va a tener éxito o no. Esa coalición que él puede constituir está basada en lo que él consiga transmitir, no solamente en lo que él consiga producir. No son solamente los resultados de la economía, es también la manera en que eso se lea y se siente. Y esto, aunque se pueda medir, es mucho más flanflunfla. Es mucho más cualitativo que cuantitativo. Una de las grandes, bueno, de los grandes beneficios de articular una coalición en base al interior es que el interior está sobre representado del Congreso. El problema es que para la elección presidencial todos los votos cuentan lo mismo. Así es. Sin embargo, si lo que vos estás diciendo es correcto y existe una mayoría de gente que preferiría la continuidad antes que volver al pasado, entonces lo mejor que le puede pasar a Milei es que los candidatos sean Kicillof y Bregman. Sí, capaz que Cristina lo ayudaba más todavía, pero hoy parece que esa es la situación. Kicillof y Bregman son los candidatos preferidos por el gobierno, sobre todo si van los dos, si van divididos. Massa es un candidato que le haría daño al gobierno, porque le disputa una parte del voto urbano moderado y porque le disputa el círculo rojo. Que el círculo rojo no determina los resultados, nunca eligió un presidente, pero financia las campañas y puede definir cuando la diferencia es poca. Recordemos que Massa casi gana en primera vuelta, 37% sacó, siendo ministro de Economía de la inflación. Así que tiene gran capacidad de disimulo. Otra vez, Massa está vendiendo psicología, no está vendiendo resultados. Y los resultados no tienen demasiada prensa. Lo que él vende es una promesa de conmigo se puede conversar y podemos sentarnos a hacer negocios. Y cuando enfrente tienes un interlocutor que no te recibe, alguien que te diga, me voy a sentar y voy a hacer negocio con vos, vale mucha plata. Muy bien, entonces Nos quedamos pensando nos quedaremos pensando. y vamos a seguir conversando con el Círculo Rojo para ver si siguen ofuscados o los retos los hacen volver al carril. Lo que yo diría igual es que falta mucho,
Y cuando uno mira cosas como confianza del gobierno, confianza del consumidor, parece estar más estancados que en caída. Parece haber encontrado un núcleo duro, no sé, o por lo menos todavía no ha perforado pisos donde uno diga el gobierno está en problemas. Sí, Acaba de salir el índice de la Universidad de Tela y levanta unas décimas ahí está. respecto al mes pasado. Así que te doy la razón. La información con la que contamos certifica tu opinión. Sí, la otra información, si querés ver el lado vaso de agua negativo, es si vos mirás el mercado financiero, en las últimas semanas tuviste aumento del riesgo país y si uno mira la tasa forward, no me voy a poner a explicarlo, pero básicamente si uno mira cuánto te cobra un bono después de la elección contra antes de la elección, te das cuenta que hay un premio de riesgo muy grande ahí que aumentó. Lo- Son dos datos que te están diciendo que el mercado cree que la probabilidad de reelección disminuyó en los últimos varias semanas. ¿Sí? Hay gente que abajo está sufriendo, pero hay gente que arriba está esperando. Los que la tienen toda tampoco están tan seguros. La seguimos la semana que viene. Te mando un abrazo, Andrés. Otro, Pablo.